Hola, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren pero muy bien. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí presentes el día de hoy. Vamos a dar una espera de unos minuticos mientras se va conectando las personas, mientras van llegando cada vez más personas, mientras también compartimos también el enlace y damos inicio por Instagram, en el live de Instagram. Y pues bueno, ya si desean, recuerden que el día de hoy vamos a hablar sobre el trastorno afectivo bipolar. Todas las preguntas que tengan sobre el trastorno afectivo bipolar son bienvenidas. Si quieren pueden hacer en los comentarios, hacer como toda la serie de preguntas que puedan llegar a tener, comentarios, experiencias vividas que hayan tenido, ya sea ustedes como pacientes con trastorno bipolar, familiares, personas que han de pronto visto a lo largo de su vida alguna película. Muchas veces pasa que el contacto que tenemos con este tipo de patologías es con películas, entonces todo esto nos va a servir muchísimo como para que podamos hablar, complementar y pues romper muchos mitos alrededor del trastorno afectivo bipolar. ¿Listo? Entonces vamos a dar una espera, un minutico y ya arrancamos. Bueno, entonces aquí ya también me acabo de conectar por Instagram. Ya entonces yo creo que vamos a dar inicio porque realmente es bastante la información que vamos a compartir el día de hoy y que tengo pues para mostrarles. ¿Listo? Realmente voy a dividir esto en varios aspectos. Uno, pues primero explicando en qué consiste el trastorno afectivo bipolar, pero también no solamente hablando de esto, sino las características, por ejemplo, de la prevalencia a nivel mundial, cómo estamos nosotros aquí en Colombia, a qué hace referencia con la afectación en la calidad de vida de las personas, porque se ve afectada también. Vamos a hablar también de las dificultades a nivel cognitivo que puede llegar a surgir en el trastorno afectivo bipolar, algunas cosas muy breves sobre pues la fisiopatología que se ha descrito sobre el trastorno bipolar y también al final quiero hablar un poquito sobre el tema de heredabilidad, que es algo que se pregunta frecuentemente con respecto al trastorno afectivo bipolar. ¿Listo? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio, ¿cierto? El trastorno afectivo bipolar se caracteriza por ser una enfermedad neuropsiquiátrica en la cual entra dentro de esos trastornos del estado de ánimo. ¿Listo? Entonces, voy a dar aquí. Entonces, listo, qué pena. Ahora, dentro de este trastorno se observan que hay unos cambios, por ejemplo, se presentan unos episodios en los cuales son de manía, ¿sí? Y otros episodios de manía o hipomanía y otros episodios que son de depresión, ¿sí? Estos episodios vienen alternados, por decirlo así, de unos periodos que nosotros llamamos eutimia, en los cuales la persona está en su mayoría, digamos, en una estabilidad a nivel emocional, que es lo que uno busca, digamos, con los diferentes tratamientos. En muchas ocasiones hemos escuchado personas que cuando cambian, o incluso muchos pacientes llegan a consulta diciendo, doctora, lo que pasa es que yo cambio muy rápido de estado de ánimo, entonces puedo estar muy feliz en un momento y de un momento a otro estar súper enojado y súper molesto. Eso es que tengo trastorno bipolar y aquí es donde decimos no, ¿sí? Los episodios tanto de manía, hipomanía y depresión realmente son episodios muy fuertes, son episodios que no se presentan de un momento a otro, ¿sí? Sino que realmente puede que en un episodio de manía ocurra, digamos, en este mes y hasta por ahí en un año, 2 años, ocurre un episodio depresivo o en tantos meses, ¿sí? Pero no es algo similar a que hoy tuve mi manía y mañana tengo mi depresión. Eso es una característica muy importante dentro del trastorno afectivo bipolar. Dentro de los episodios de manía o hipomanía, lo que se observa principalmente en los de manía, vamos a concentrar en ese momento, es que hay una exaltación del estado de ánimo, ¿sí? O sea, como que la persona se ve mucho más efusiva, mucho más, digamos, como que
alegre, por decirlo así, la autoestima está inflada, la persona se siente capaz de hacer cualquier cosa, ¿sí? Usualmente vemos personas que es como, yo puedo hacer esto, puedo cocinar, puedo hacer deporte, puedo, o sea, se meten en un montón de cosas porque sienten que tienen mucha capacidad para hacer un montón de actividades, tienen dificultad para dormir porque están tan activos que realmente un sueño no hay, ¿sí? Y hay mucha dificultad para dormir, hay fuga de ideas, entonces empezamos a ver personas que empiezan casi que suena para otros a hablar solas, ¿sí? Porque hay una fuga de ideas. O cuando se está conversando, empieza a haber un discurso muy exacerbado, ¿sí? Donde se empieza a hablar de muchas cosas diferentes, a veces sin controlarlas, ¿sí? Y también hay dificultades para concentrarse y en algunos casos empieza a haber los delirios, ya sean delirios de persecución, de me quieren hacer daño, me quieren lastimar, o también pueden ser delirios, digamos, de ideas místicas. Entonces, por ejemplo, no sé, yo estoy viendo este cuadro y siento que es algo genuino, un tema de mensaje divino que me están dando y construir a partir de esto toda una realidad, ¿sí? Ese tipo de episodios, si nos fijamos, son muy fuertes y en algunos casos, en una gran cantidad de casos, a veces requieren manejo intrahospitalario, ¿sí? Y es usualmente acá donde nos damos cuenta que está el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Ahora, por otro lado, tenemos los episodios de depresión, ¿sí? En estos episodios de depresión, lo que vemos no es necesariamente todo lo contrario, ¿sí? Sino que hay un ánimo disminuido, ¿sí? Hay como fatiga, cansancio, hay, digamos que no se disfruta un placer o interés mínimo por las cosas, hay cambios también en el patrón de alimentación, es decir, la persona puede o no comer casi porque no tiene ganas de comer o por el contrario empezar a comer muchísimo porque es que como que necesita empezar a comer por saciar, digamos, un vacío muy grande que están sintiendo a nivel emocional. Hay sentimientos de minusvalía, no voy a ser capaz de hacer esto es mi culpa, sentimientos de culpa y en algunos casos puede empezar a haber ideación suicida, ¿sí? De acabar con mi vida e incluso intentos de suicidio. Y es aquí cuando también empezamos a dar un manejo intrahospitalario porque se ve necesario, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, pues son episodios muy fuertes, ¿cierto? No estamos hablando de, ay, en un momento estoy feliz y en otro momento estoy triste, sino que realmente es algo un poco más complejo que va mucho más allá. Como les mencionaba, pues estos episodios muchas veces no es que ocurran muy seguido. Cuando la persona tiene un manejo de la enfermedad, realmente no es que ocurra de forma tan seguida. Y lo que vemos es que hay periodos muy largos de algo que llamamos la eutimia, ¿sí? La eutimia es donde la persona está con la mayor, digamos, a nivel de regulada, a nivel emocional, ¿sí? Entonces, efectivamente sí se presentan algunos rasgos y vamos a ver que hay algunas cosas allí que también se empiezan a presentar, sí, pero digamos que hay mayor regularidad a nivel emocional, ¿sí? Ahora, una cosa importante, actualmente el trastorno afectivo bipolar ya no solamente se considera una única categoría, sino que casi que va a un espectro, ¿sí? Es la última clasificación que se realiza del trastorno afectivo bipolar, que son como casi que un espectro diferente, ¿sí? Bastante amplio, pero el que más se conoce es el trastorno bipolar tipo 1, ¿sí? El tipo 1 se caracteriza por presentar episodios de manía, episodios de depresión alternados por los periodos de eutimia, que casi es como lo que les acabo de escribir. Pero también existe el trastorno afectivo bipolar tipo 2, en el cual se presentan, por ejemplo, episodios de hipomanía, que hace referencia como efectivamente si un estado de, digamos, de mayor actividad, ¿sí? A nivel cerebral, a nivel conductual, a nivel emocional, pero que no se llega a exacerbar demasiado como para requerir muchas veces manejo intrahospitalario, ¿sí? Importante aclarar esto, muchos de los inicios, o sea, la mayoría realmente de casos, tienen un inicio en la adultez temprana o inclusive en momentos antes, ¿sí? La mayoría de los casos, por ejemplo, se ha descrito que el 60% de los casos más o menos iniciaron sus síntomas a los 18 años, ¿sí? Lo cual es bien temprano. Sin embargo, aquí hay algo importante que hacer claridad, ¿sí? Y es que, pues, porque no se diagnostica muchas veces en los 18 años. Vemos usualmente los diagnósticos de trastorno afectivo bipolar se empiezan a dar por allá hacia los 24,
20, ¿sí? O incluso después se empiezan a dar esos diagnósticos. Y es porque muchas veces encontramos que, por un lado, hay un desconocimiento muy grande sobre el trastorno afectivo bipolar y sus síntomas. Por otro lado, hay un estigma, perdón, muy grande para consultar por psiquiatría. Entonces eso hace que nos callemos todo y pues prefiramos como no ir a consultar por psiquiatría. Y en un principio esta patología usualmente digamos que se enmascara, por decirlo así muy bien, con lo que es una depresión. Entonces casi siempre cuando consultan las personas llegan y se les da un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, ¿sí? Porque usualmente inicia con episodios de depresión, pero no es hasta que ocurre un episodio de manía que se da el diagnóstico ahí sí de trastorno afectivo bipolar. Digamos que esto hace que se atrase bastante el tema del diagnóstico como tal y que se le brinde una atención, digamos, dirigida a manejar específicamente el trastorno bipolar. ¿Listo? Esta enfermedad es de carácter crónico, sí, es de carácter crónico porque hasta el momento no tenemos una cura para ella, sí, es decir, una vez nos dan el diagnóstico, una vez tenemos todos estos síntomas, van a permanecer con nosotros a lo largo de la vida. Esto no quiere decir que no se puedan manejar, esto de que no quiere decir tampoco que no haya nada que hacer, no, hay mucho que hacer, hay muchos tratamientos actualmente, cada vez se actualizan mucho más los tratamientos, pero sí es importante prestarle atención, varias cosas que les voy a decir ahorita a continuación más adelantico. Bueno, ¿y cuál es la prevalencia de esta enfermedad? Entonces, vemos que esta enfermedad realmente es a veces sorpresivo la cantidad de personas que la tienen y el gran desconocimiento de ahí en comparación a la cantidad de personas que manifiestan tener el trastorno afectivo bipolar, que se considera que es aproximadamente entre el 1 y el 3% de la población mundial. Es un porcentaje, digamos que alto, sí, realmente. Muchas veces como que se pasa por alto este tipo de patologías, pero abundan realmente. Las prevalencias más altas de esta enfermedad se encuentran, por ejemplo, entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde se estima que más o menos en Estados Unidos es, digamos, la prevalencia más alta del 4.4% de la población, ¿sí? Y en Colombia tenemos que, por ejemplo, tenemos en el trastorno afectivo bipolar tipo 1, ¿sí? Que es el que más se da, hay más o menos una prevalencia entre el 1.3% de la población en nuestro país. Aquí es importante hacer una claridad con respecto a esto y es que muchas ocasiones y debido a nuestro sistema de salud que no es el mejor, pues nos encontramos que hay muchos subdiagnósticos, ¿sí? O sea, hay personas que tienen la patología, pero no se les ha dado un buen manejo, un buen diagnóstico, ¿sí? Entonces, muchas veces son pacientes que quedan en el aire, ¿sí? Y de ahí la importancia de que empecemos a hablar mucho más sobre este tipo de patologías, que empecemos a comunicarnos mucho más para que así digamos que haya mayor movimiento, aprovechando, por ejemplo, ahorita que fue el 10 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental, que se pueda hablar de este tipo de enfermedades, pues para que se empiece a dar un mayor reconocimiento y mayor importancia dentro del sistema de salud. Como dato también importante, entonces encontramos que hay mayor prevalencia en los hombres, quienes más presentan enfermedades en hombres, y pues es algo que se empieza a estudiar y es algo llamativo, ¿cierto? Porque pues uno dice, bueno, ¿por qué los hombres tienen mayor prevalencia en este tipo de trastornos? ¿Va a generar un impacto en la calidad de vida? Claramente que sí, pues porque por un lado, digamos a nivel laboral, vemos que el hecho de los episodios hace que se presente una incapacidad médica, ¿sí? Que en muchas ocasiones las empresas no lo ven justificable, sino ven que, por ejemplo, un episodio depresivo o un episodio de hipomanía o manía sea algo que amerite, por ejemplo, tener una incapacidad a nivel laboral. Entonces, esto empieza a generar como dificultades para que la persona pueda llevar su día a día, ¿sí? Adicional a esto, debido a todo el estigma que les había comentado hace un tiempo respecto a la salud mental, hay una baja adherencia al tratamiento farmacológico, ¿sí? Muchas ocasiones vemos que pues hay un proceso de negación, sí, todo un duelo con respecto al aceptar la enfermedad, entonces esto hace que al principio la persona considere que no tiene esta patología, ¿sí? Que no es necesario que se medique, que él puede manejarla por sí mismo y eso genera que muy probablemente después haya una recaída, ¿sí? Respecto a esto, hay un fenómeno que es como una aceleración y agravamiento cuando no se hace, digamos, un adecuado manejo con farmacología, ¿cierto? Con medicamentos, y es algo que se llama el Kain-Lid.
Entonces, eso hace referencia a que cuando no, la persona con trastorno bipolar no está adherida al tratamiento, no toma sus medicamentos, genera que haya una mayor repetición de los episodios de manía o de depresión, haya una aceleración del desarrollo de la enfermedad y un agravamiento de los síntomas que pueden llegar a interrumpir aspectos más a nivel cognitivo, como voy a explicar ahorita más adelante. Algo importante para mencionar, pues como temas, digamos, a nivel históricos de, bueno, cómo fue que se empezó a hablar sobre el trastorno afectivo bipolar, de dónde surge. Sí, entonces realmente esta enfermedad ya se había hablado hace mucho tiempo, pero se conocía con otros nombres diferentes. Y pues el primer acercamiento con decirles que fue en 1877, o sea, ya hace bastantes años. Sí, este primer acercamiento fue por Edward Hecker, que se llamó en ese momento la ciclotimia. Sí, hacía referencia a la ciclotimia porque pues presentaban síntomas muy cambiantes, muy cíclicos, sí, pero que cambiaban bastante. Y también al mismo tiempo hubo otro señor en otro país que se llama Calbaum, sí, que también empezó a hacer de forma paralela una descripción también de los síntomas de esta enfermedad y también empezó a identificar que había una afectación cognitiva en estos pacientes, es decir, que a nivel cognitivo también presentaban ciertas fallas. Debido a que estos dos, psiquiatras del momento, estos dos médicos en ese momento, empezaron a describir esta enfermedad casi que a tiempo, entonces se le dio el síndrome de ciclotimia de Calbaum y Hecker. Y Hecker. ¿Listo? Entonces ahí fue donde se empezó a hablar con mucho más, digamos, detalle esta enfermedad y empezó a ser conocida dentro del mundo de la psiquiatría. Posterior a esto llega otro psiquiatra que es Emil Kraepelin, quien empieza a hablar sobre la psicosis maníaco-depresiva, ¿sí? Que fue una descripción muy grande que él hizo sobre los trastornos del estado de ánimo. Aquí empezaron a haber ciertas confrontaciones porque dentro de esa psicosis maníaco-depresiva, lo que hizo Kraepelin fue meter muchos trastornos del estado de ánimo ahí mismo, ¿sí? Entonces, hubo algunas discusiones, por ejemplo, que la depresión únicamente no podía estar incluida dentro de la psicosis maníaco-depresiva porque pues era una entidad diferente. Entonces, pues debido a esto, por un lado fue bueno en la medida en que se le dio como mayor reconocimiento al trastorno afectivo bipolar, pero por otro lado, después de esto, se hicieron cambios pues para que empezaran a que hablar de entidades también clínicas diferentes, ¿sí? Después de eso, en 1966, fue que Jules y Perris dieron como tal la descripción del trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Y hicieron una diferenciación, por ejemplo, de la depresión, ¿sí? Entonces hablaban de todos los síntomas más o menos que yo les acabo de describir y cómo también empezaban a ser diferentes, por ejemplo, a la depresión o la ansiedad, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las afectaciones usuales que se van a presentar en las personas con trastorno afectivo bipolar? Entonces, tenemos la afectación en el ámbito laboral y académico. Entonces, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, las incapacidades. Muchas veces las empresas no entienden cuando la persona está hospitalizada debido a una crisis, ¿sí? De un episodio depresivo, un episodio de manía. Usualmente después de que se presentan los episodios de manía, muy a menudo las empresas tienden a despedir a los empleados porque no hay una comprensión clara de la enfermedad y se asume un poco algo horrible que es la palabra está loco, ¿sí? Entonces hay que echarlo. Entonces, eso es algo terrible, realmente es algo muy malo, ¿sí? Que uno espera que pues, realmente no suceda y por eso es tan importante hablar sobre esto. Aquí alguien hace un comentario, Electra, y dice que lo más difícil de la medicación es cuando uno está bien y ya no es necesario tomar nada. Eso es algo de mucha precaución, ¿sí? Y pues me parece importante ahorita sacar la acotación por el tema de la medicación. Creo que siempre es necesario tener una comunicación muy buena y muy directa con el psiquiatra que lo está tratando a uno y pues de esta manera, si hay una mayor estabilidad, pues claramente no es necesario digamos, tomar la dosis más alta de la medicación, sino que pues se puede empezar a disminuir la dosis, pero nunca dejar la medicación sin consultar con el psiquiatra. El psiquiatra tiene que ser, digamos, como muy cercano al paciente con trastorno bipolar, porque pues si no hay una buena comunicación con tu psiquiatra, muy probablemente no va a haber un buen tratamiento. Ahora, retomando nuevamente lo que venía hablando, entonces, adicional a esto, a los problemas que ya les mencionaba de la incapacidad y todo esto, también vemos que a nivel laboral y académico las personas con trastorno bipolar empiezan a presentar
más fallas de tipo atencional, entonces de pronto cometen más errores, ¿sí? Entonces se equivocan más fácilmente. Entonces eso genera que, por ejemplo, hayan conflictos, ¿cierto?, con sus jefes. Aparte de eso, usualmente las personas con trastorno bipolar van a tener ciertas dificultades en el tema de resolución de problemas, entonces se ha encontrado que a veces tienen conflictos con compañeros de trabajo, ¿sí? Con respecto a las relaciones de pareja, también se han visto estudios en los cuales indican que las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de tener una separación, ¿sí?, de vivir, digamos, relaciones un poco que sean conflictuadas o que sean difíciles de sobrellevar, ¿sí? También debido pues a esta baja capacidad para regular, para relacionarse adecuadamente y solucionar problemas. En el ámbito familiar se ha visto que en estudios que el 93% de los familiares que estaban con una persona con trastorno bipolar indican presentar mucho estrés, ¿sí?, un estrés moderado o alto, debido a los problemas de comportamiento que presentan en la persona con trastorno bipolar. Y cuando hablo de esto, mi objetivo nunca es hacer sentir mal a las personas con trastorno bipolar, sino más bien también empezar a hablar un poco sobre la familia, ¿sí?, y la importancia de las personas que están cerca de la persona con trastorno bipolar, porque también son relevantes para todo el manejo que vamos a tener de la enfermedad. O sea, esta enfermedad no solamente es el paciente y ya, sino que también incluye todo su alrededor, todo su contexto laboral, académico, familiar, también es importante, relacionar con otras personas, social. A nivel económico tiene un impacto gigantesco, ¿sí? Un estudio que se hizo en 2015 aquí en Colombia hablaba que, pues claro, que todo el proceso del seguimiento farmacológico, la terapia por psicología y psiquiatría en ese momento, ¿sí?, más o menos podía llegar a costar entre 492.000 o 493.000 pesos. Pongámosle 500.000 pesos en esa época, ¿sí? Pero ellos también hacían la comparación de si no se hacía un adecuado manejo por psicología, por psiquiatría, con los medicamentos, este costo se duplicaba al tener hospitalizaciones, es decir, más o menos salía por millón, ¿sí? 1.100.000. Debido a las hospitalizaciones. Esto quería decir que cuando, básicamente, si hay un adecuado manejo de la patología, realmente a nivel económico es mucho mejor a largo plazo para la persona con trastorno bipolar. Claramente estos son datos del 2015. Actualmente, pues ya ha subido el precio, ¿no? O sea, ahorita todo es mucho más costoso, sin tener aún presente que muchas personas no pueden acceder fácilmente a los medicamentos que les da su psiquiatra, y esto genera que en muchas ocasiones, para mantener un buen tratamiento por parte de psiquiatría, psicología, que sea un muy buen tratamiento, a veces tiene que empezar a pagarlo por sí misma, ¿sí?, de forma particular. Entonces, realmente es muy importante tener esto presente porque empieza a salir costosísimo, ¿sí? Y muchas personas también debido a esto no pueden seguir una buena adherencia al tratamiento, porque pues no hay plata para tanta cosa, ¿sí? Entonces, también es una señal de alerta al sistema de salud actual. ¿Listo? Aquí una parte es que está haciendo un comentario que es Juliana Peña. Dice, bueno, mi mamá sufre de TAP, pero cuando está en crisis de manía, su núcleo de familia somos los peores enemigos. Esto es muy, muy recurrente, ¿sí?, en las personas con trastorno bipolar, y es que se tornan un poco autorreferenciales, ¿no? Entonces es como es que ellos me quieren hacer daño, mi familia quiere que yo me tome la medicación y ellos son los que están mal porque yo estoy bien y ellos no sé por qué me quieren hacer tomar esto, me hace sentir mal, yo me siento adormecida, etcétera. Ellos están jugándola en mi contra, ¿sí? Y todo esto es bastante difícil de sobrellevar, por eso es importante en muchas ocasiones tener manejo también por psicología a nivel de terapia familiar, que ayuda a gestionar mucho mejor las cosas. No es sencillo de sobrellevar, obviamente con un comentario que yo les diga acá no quiere decir que vaya a solucionarse todos los problemas, pero en algunos momentos es necesario poder sentarse a hablar con la persona, si digamos en este caso con tu mamá, preguntarle un poco, bueno, cuál es su perspectiva de las cosas, por qué cree que está pasando esto, cómo se está sintiendo. O sea, primero de pronto generar una escucha activa sobre lo que la persona está sintiendo, viviendo, pasando, y después expresarle así como familiar cómo nos estamos sintiendo sobrellevando esta enfermedad también a su lado. Importante que sienta que estamos como
como con esa persona, pero al mismo tiempo que es preocupación lo que estamos sintiendo. Obviamente, pues cada caso es bien particular, esto es algo como anotación que hago así de forma particular. Ahora, con respecto a la baja implementación de temas de salud pública, es importante entonces, como vemos, ya no solamente el decir como la persona tiene trastorno bipolar, entonces necesitas medicación, necesitas psicoterapia, etcétera, sino que no solamente se trata como del tema también de dar la medicación, sino poder hablar también de la promoción y la prevención de la enfermedad, ¿sí? Parte de esto que estamos haciendo un poco el día de hoy es sobre promoción, ¿sí? Es decir, hablar, hacer más visible el trastorno afectivo bipolar, ¿sí? Pero también hablamos de prevención en la medida en que si hacemos claro las dificultades que se empiezan a presentar cuando hay estas recaídas, estos episodios, podemos empezar a prevenir, ¿sí? Que, por ejemplo, la persona no siga una adherencia al tratamiento o de pronto decida, digamos, dejar de un momento a otro, ¿listo? Entonces, acá hay varios comentarios que están haciendo en Instagram. Bueno, entonces, acá Ingrid, supongo, sí, dice que si una mujer con TAP puede quedar embarazada, claro que sí, sí, claro que sí, sí puedes quedar embarazada, bueno, la persona puede quedar embarazada, no hay ningún problema, pero siempre es importante que si se desea quedar en embarazo, sea comunicado con su psiquiatra para que así, digamos, analicen si es necesario hacer un cambio dentro de la medicación que está tomando. ¿Listo? También acá Electra dice, puede haber casos del trastorno bipolar donde haya más síntomas físicos que psicológicos. Sí, claro que sí. También hay muchos síntomas que son físicos. Sí, digamos, esa exacerbación a nivel psicológico, digamos, si yo estoy muy exacerbada, muchas veces hay mucha tensión, ¿sí? A nivel físico también. Mi sistema a nivel físico, hormonal, mi sistema todo el tema muscular, sanguíneo, todo eso cambia, ¿sí? Debido a mi disposición también a nivel cerebral, está alterada, ¿sí? Entonces eso hace que la persona usualmente esté muy tensa todo el tiempo. O sea, una vez se acaba el episodio, se maneja el episodio manía, la persona queda como con mucho cansancio, o sea, sí, como que es muy fuerte para el cuerpo también sobrellevar este tipo de situaciones y de episodios. Entonces sí, también hay síntomas físicos. Acá también habla Juliana que el problema no es tanto de dinero, sino que el sistema de salud, las citas por parte de psiquiatría son demasiado demoradas. Es cierto, sí es cierto. O sea, cuando nosotros vamos a pedir una cita por psiquiatría, empezando que por ahí se la dan uno en 2 meses, las citas son de 20 minutos o menos. Y por otro lado, muchas veces se tiende a como hacer un tratamiento genérico para toda persona sin tener en cuenta el historial. Entonces, de ahí mi crítica con el sistema de salud, que realmente es precario con respecto a la salud mental. Bueno, entonces, ahora vamos a seguir, digamos, con el tema. Ahorita vuelvo y reviso. Ahora, con respecto también a algo muy importante a tocar, y es el tema de la depresión y de todo lo que hemos hablado también de la mayor probabilidad de presentar intentos de suicidio. Entonces, se considera, hay estudios que han demostrado que entre la persona con trastorno bipolar tiene entre 20 y 30 veces más probabilidad de cometer suicidio en algún momento de su vida, ¿sí? De tener un intento de suicidio a lo largo de su vida. Entonces, esto también es una señal de alarma realmente para que como familia, como profesionales de la salud, podamos empezar a mirar con mucha más realidad y ser un poco más conscientes, salir un poco de la burbuja que a veces tenemos como sociedad y ver más de frente la realidad de este trastorno, no solamente el trastorno bipolar, sino de muchos más, y ver la importancia que tiene, pues porque es una vida, ¿sí? Realmente necesitamos ayudar, necesitamos ahí estar, digamos, en conjunto con nuestro familiar, con nuestro paciente, con la persona que tiene trastorno bipolar para que no se sienta sola sobrellevando esto, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar entonces un poco ahora sí de todo el tema cognitivo que se puede llegar a ver afectado con el trastorno bipolar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, con respecto a la esquizofrenia, se ha encontrado que el trastorno bipolar tiene una mejor evolución en relación a los pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Debido a que en los casos de la esquizofrenia, los síntomas, digamos, son mucho, digamos, más disruptivos para la persona y a nivel, digamos, cerebral también
implican un desgaste mucho más fuerte, ¿sí? Se ha encontrado también con respecto a fallas en la cognición que entre más episodios yo haya presentado a lo largo de mi vida, voy a tener más fallas cognitivas también secundarias a esto. Es decir, si por ejemplo a lo largo de mi vida yo he tenido trastorno bipolar y a lo largo de mi vida he presentado 4 episodios, ¿sí? Por decirlo así. O sea, tengo 40 años y he presentado 4 episodios a lo largo de mi vida. En relación a una persona de 40 años, por ejemplo, que haya presentado 8 episodios, muy probablemente la persona con 8 episodios, sus afectaciones cognitivas van a ser un poco más fuertes que las mías de 40 años con 4 episodios a lo largo de mi vida. Entonces, eso es un aspecto también relevante a tener presente. Ahora, también se han encontrado que hay algunos rasgos a nivel cognitivo, algunas fallas que aún persisten en los periodos de eutimia, ¿sí? Que aunque no son, digamos, afectaciones cognitivas tan grandes como las que se pueden llegar a ver cuando la persona está dentro de un episodio de manía o de depresión, sí existen algunos síntomas residuales que pues ahí hay que manejarlos y que nosotros llamamos también endofenotipos, ¿sí? Endofenotipos de la enfermedad. Entonces, son rasgos a nivel cognitivo que se están viendo, son claros, y que aquí hay algo muy importante y es que tienen una alta heredabilidad, ¿sí? Y que esto es importante que lo tengamos ahí presente porque más adelante vamos a hablar del tema de heredabilidad. Entonces, la neuropsicología se va a encargar, que es dentro de mi especialidad, se va a encargar de estudiar todos los procesos cognitivos para identificar si hay fallas. Entonces, en muchas ocasiones, cuando he visto pacientes con trastorno bipolar, se les hace una evaluación y se empieza a considerar que de pronto están presentando ciertas fallas en algunos procesos cognitivos, donde usualmente voy a hablar en donde usualmente se presentan fallas. Entonces, por ejemplo, en el tema de atención, nosotros usualmente dividimos la atención en aquella que es selectiva, es decir, yo puedo tener la capacidad, todos tenemos la capacidad de observar algo, seguirlo, ¿cierto? Conservar el foco de atención mientras realizo algo, ¿sí? Por otro lado, tenemos la atención sostenida, que es aquella que nos permite, por ejemplo, sentarnos a leer un libro por 30 minutos, ahí, juiciosos, atención sostenida. Atención alternante, que implica el poder yo cambiar de foco de atención, ¿sí? Al mismo tiempo, por varias cosas, mientras yo ejecuto 2 cosas, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿sí? O la dividida también cuando estoy haciendo 2 cosas en ese mismo momento. Entonces, cuando nosotros evaluamos estos procesos, hemos encontrado, por ejemplo, que las personas cuando están en episodios de manía, hay una pérdida del foco de atención. Es decir, yo le puedo decir a la persona, mira esto, ¿sí? Y la persona lo puede estar mirando, pero de un momento a otro se me distrae, ¿sí? Y debido a eso, entonces puede llegar a tener conductas impulsivas. Pilas porque esto va a tener una repercusión en otros aspectos, no solamente al momento en que yo haga la prueba, sino, por ejemplo, en un trabajo. Si yo estoy empezando a tener síntomas de manía, muy probablemente entonces voy a empezar a tener problemas para mantener la concentración en diferentes cosas que yo te esté trabajando. En el caso de los episodios de depresión, se ha encontrado que las afectaciones a nivel de la atención se dan, pero más que todo por errores de omisión, ¿sí? Es decir, digamos que paso por alta información que era relevante y que no la tuve presente porque pues se me pasó, ¿sí? Eso es una falla atencional y que se asocia principalmente a los estados de depresión, a los episodios de depresión. Hay fallas también cognitivas en algo que nosotros llamamos la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es la capacidad que todos tenemos de mantener información ahí activa, ¿sí? Tenerla ahí presente mientras yo desarrollo una actividad, ¿sí? Y después de eso, esa información desaparece. Entonces, hay un ejemplo que yo siempre doy en todas partes y la memoria de trabajo, por ejemplo, todos hemos tenido la falla de ir a la cocina y que se nos olvida que era lo que íbamos a buscar. ¿Sí? Es una falla habitual, ¿sí? Y si nos fijamos, es una información que yo tenía que iba a durar un periodo muy corto y por error esa información se perdió, ¿sí? Pero cuando funciona nos sirve mucho para muchas cosas. Constantemente nosotros estamos reteniendo información para algo muy específico mientras la anotamos acá y después desaparece, ¿sí? Si en media hora pregunto qué era lo que íbamos a buscar a la cocina, muy probablemente esa información ya no está. Y el tema es que las personas con trastorno afectivo bipolar se ha encontrado que se ve más afectada, por ejemplo, en los casos de depresión o de manía, como para llevar, en el caso de manía principalmente, como para llevar el hilo de la comunicación. Entonces, por eso es que vemos en las personas con trastorno bipolar cuando están en episodios de manía,
que a veces como que se pierde el hilo de la conversación. Entonces yo le puedo estar preguntando sobre qué está estudiando y de un momento a otro la persona termina hablándome de otra cosa completamente diferente, ¿sí? Entonces empezó hablándome de su estudio, pero terminó rápidamente por allá hablando de el perro que tuvo en la infancia, ¿sí? Entonces esos son como fugas de ideas, pierde el hilo de la conversación, ¿sí? Y se olvida a veces incluso qué fue lo que se le preguntó, y esos son fallas en la memoria de trabajo. También se han encontrado fallas en la memoria como tal de tipo anterógrada. Anterógrada quiere decir que son todos los aprendizajes nuevos que yo voy a tener a largo plazo y pues esto va a ser vital para todo aprendizaje que yo vaya a necesitar a lo largo de mi vida. Entonces, se ha visto que efectivamente se presentan tanto fallas en los episodios de manía, pero también persisten en los periodos de eutimia estas fallas en la memoria, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Principalmente en los episodios de manía, las fallas se dan en el reconocimiento de la información. Es decir, por ejemplo, si yo le enseño una lista de palabras a una persona, ¿sí? Y media hora después le digo, ven, dentro de las palabras que nos aprendimos fueron estas, y muy probablemente la persona no va a estar segura si sí fueron esas o no fueron esas, ¿sí? Y eso también nos indica que hay fallas en el automonitoreo de la información. También hay fallas de más intrusiones, es decir, por ejemplo, dentro de esa lista de palabras, por ejemplo, que tuvo que aprender, mete palabras que no estaban dentro de lo que teníamos que aprendernos, ¿sí? O sea, mete información que no era, no tenía ahí relación con nada. Entonces, esos son intrusiones. Y quiere decir nuevamente que hay fallas en el automonitoreo de la información, es decir, yo no estoy siendo muy consciente de lo que estoy aprendiendo, ¿sí? Entonces, si tenemos estas afectaciones, ustedes pueden imaginarse, digamos, en el ámbito académico también lo que puede generar o en el ámbito familiar, porque si, por ejemplo, si tenemos fallas en la memoria de trabajo y mi mamá va y me pide hacer una vuelta donde tengo que hacer 6 pasos diferentes y si yo tengo estas fallas en mi memoria de trabajo, pues muy probablemente me va a quedar en las 2 primeras instrucciones que me pidieron, ¿sí? Mi objetivo con esto no quiere decir que, entonces, qué pecado la persona con trastorno bipolar. No, ¿sí? Realmente no se trata de eso y no quiere decir que no pueda hacer las cosas. No, realmente esto es una capacidad que se puede empezar a trabajar y se puede estimular para que así podamos, digamos, regularnos y pues poder funcionar bastante bien en todos aspectos. Ahora, se ha visto, digamos, a nivel global que las personas con trastorno bipolar, por ejemplo, sí tienen como un desempeño cognitivo menor en relación a las personas que no tienen trastorno bipolar, ¿sí? Sin embargo, tampoco esto quiere decir que llegue a ser significativo en el tiempo, ¿sí? Es decir, si hay una falla cognitiva, sí se ven ciertas cosas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que, pues, por ejemplo, la persona ya esté completamente incapacitada para conseguir un trabajo, para llevar una carrera profesional, para desempeñarse a nivel laboral. Conozco muchísimas personas con trastorno bipolar y puedo jurarles que muchas de ellas se logran desempeñar adecuadamente en todos sus ámbitos de vida. Es decir, pueden llevar bien su familia, su pareja, sus hijos, trabajo, academia. Y claro, para ello es necesario tener un buen manejo de muchas áreas de especialidades médicas. ¿Sí? Pero también con mucha comprensión, con mucho aprendizaje, psicoeducación sobre esta enfermedad, créanme que también ayuda muchísimo. Entonces tampoco el objetivo de esto es victimizar, ¿sí? O hacer de pronto sentir mal a las personas con trastorno bipolar, no, sino al contrario, digamos, brindar más información y empezar a resolver muchas dudas. Algo importante y es que existe una parte vital dentro de nosotros que también se va a ver afectada a nivel cognitivo en las personas con trastorno bipolar y es algo que nosotros conocemos como las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son los procesos, digamos, de cognitivos de orden superior, ¿sí? Que realmente es casi que aquello que nos diferencia de otras especies, ¿sí? Esto va a permitirnos el planificar, ¿sí? El que nosotros podamos organizar mejor la información, el que podamos regular nuestras emociones, inhibir ciertas conductas, el que podamos tener mayor flexibilidad cognitiva para adaptarnos a diferentes espacios. Entonces, si se fijan, son realmente muchas capacidades ya de un orden superior, ¿sí? Y que también se empiezan a ver afectadas en los casos de trastorno afectivo bipolar. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que en los episodios de manía principalmente hay una afectación en lo que es algunos estudios han encontrado que hay mayor afectación en lo que es la flexibilidad cognitiva. Entonces, vemos, por ejemplo, que son pacientes que en las tareas puntuales a nivel neuropsicológico se empiezan a ver que, por ejemplo, no son capaces de adaptarse bien
a diferentes cosas, sino que tienen dificultades, son poco flexibles a nivel cognitivo. En los casos de depresión, donde personas con trastorno bipolar en episodios de depresión, se ha evaluado que también persisten estas fallas en la flexibilidad cognitiva, pero que también hay fallas en lo que llamamos la fluidez verbal de tipo fonológico. Eso quiere decir que, por ejemplo, es difícil para la persona acceder a información de tipo verbal y evocarla, ¿sí? Entonces, eso no solamente quiere decir que la persona carezca de léxico, no, sí lo tiene, pero entonces para esa persona puede llegar a ser difícil encontrar las palabras para poder expresarse adecuadamente. También se han estudiado los procesos de cognición social. La cognición social hace referencia a esa capacidad que nosotros tenemos para percibir a otros, interpretarlos y responder a esa conducta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en una conversación, toda la cognición social habla sobre cómo yo me relaciono con otras personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar con alguien e identificar por su forma en la cómo se ve, por cómo me está mirando, por cómo está moviendo la cabeza, las manos, etcétera, como las intenciones de esa persona, identificar la emoción que está sintiendo, la conducta y así poder comportarme yo según eso. Algunos estudios, digamos que no son muy concluyentes, algunos están a favor, otros no están a favor, han encontrado, por ejemplo, que si hay unas fallas, digamos, en esos procesos de reconocimiento de las emociones, sin embargo, no todos los estudios están de acuerdo o encuentran lo mismo, ¿sí? Ahora, hay otra parte relevante, es hablar un poco sobre la neuropatología de la enfermedad. Voy a ser muy breve en esto. Realmente se ha descrito, varios estudios han descrito que a nivel cerebral, esta patología se relaciona con una desregulación de una modulación a nivel cortical, perdón, de redes subcorticales, en un circuito que, digamos, abarca lo que es la corteza prefrontal, ¿cierto? Que se va a encargar de regular todo ese proceso de funciones ejecutivas, de organizar toda esa información que nosotros estamos analizando día a día. En ese circuito que maneja esa relación entre la corteza prefrontal, lo que es la amígdala, que va a tener un papel muy importante para todo el tema a nivel de regulación emocional, el hipocampo, ¿cierto? Que también va a tener un papel importante con respecto al almacenamiento de la información o la memoria, y otras regiones del tálamo y ganglios basales y sus interconexiones. Entonces se ha descrito que el trastorno bipolar se encuentran un déficit, digamos, de regulación de estas zonas a nivel cerebral. También algunos estudios han descrito que hay un mayor volumen, ¿sí? Materia gris en lo que es la corteza prefrontal, y también hay un mayor volumen de lo que es la amígdala a nivel cerebral, que pues como sabemos también tiene mucho que ver con el tema de el manejo de las emociones. Entonces, este volumen, digamos, a nivel, este menor volumen a nivel de la corteza prefrontal, la han visto asociada a una mayor cantidad de episodios, es decir, las personas con más episodios se encuentra que hay una disminución, digamos, de zonas prefrontales, así como una mayor afectación, digamos, en otros procesos cognitivos que implican la regulación también emocional, la regulación, por ejemplo, para la planeación, resolución de problemas, etcétera. Y ahora vamos a hablar de un tema que yo sé que es muy, muy importante, y es el tema de la heredabilidad. Heredabilidad. ¿Listo? Entonces, si yo en mi familia tengo antecedentes de una persona con trastorno bipolar, ¿cierto? Diagnosticada, por ejemplo, puede ser que mi tío tenga trastorno bipolar. Tengo 10 veces más probabilidad de yo heredar, o sea, de tener trastorno bipolar. No quiere decir que sí o sí me va a dar, ¿sí? Pero tengo 10 veces más probabilidad de llegar a desarrollarla en relación a una persona que no tiene un familiar con la misma enfermedad, ¿cierto? Con trastorno bipolar. Se ha encontrado también que la primera línea generacional es la que tiene mayor riesgo. Es decir, cuando decimos primera línea generacional, quiere decir que son hermanos, padres, hijos. ¿Sí? Es decir, si mi papá fue el que tuvo trastorno bipolar, es más probable que yo lo vaya a heredar que no, por ejemplo, si mi abuelo fue el que lo tuvo, porque ya eso es otra línea generacional diferente. Ahora, sí hay un componente genético, ¿cierto? Que se estudia bastante, pero que no es unicausal, es decir, hay muchos factores también que están ahí influyendo, y de por sí que no hay un solo gen que esté involucrado con la enfermedad, sino que son muchos, y por eso a eso se les llaman polimorfismos, ¿sí? Que son muchos cambios que se pueden generar a nivel genético que están llevando al desarrollo de esta enfermedad. Esta enfermedad se estudia a nivel genético muy en conjunto con la esquizofrenia debido a que comparten muchas características.
Sí, sin embargo, pues no es que quieran decir que sean la misma entidad, pero sí comparten muchísimas características. Hay un estudio que se hizo en Antioquia, donde se encontraba que los hijos con pacientes de trastorno afectivo bipolar tenían mayor probabilidad, ¿sí?, de haber presentado o de presentar tanto ansiedad como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Era lo que se describía en ese estudio. Se encontraron, y esto me parece lo más importante, en que en ellos, en estos hijos de estas personas con trastorno bipolar, que eran jóvenes, ¿sí?, menores de 20 años, tenían entre 40% de ellos presentaban síntomas subsindrómicos de depresión y el 25% de ellos presentaban síntomas subsindrómicos de manía. ¿Qué son síntomas subsindrómicos? Son síntomas que, digamos, son algunos rasgos, más bien llamémoslos así, rasgos de la enfermedad, pero que todavía no se consideran como síntomas, digamos, que sean únicos para dar el diagnóstico como tal, ¿sí? ¿Son importantes tenerlos presentes? Claro, ¿sí? Porque son hijos directos, es decir, es la primera línea generacional. Y aquí es donde empezamos a trabajar principalmente en el tema de prevención, ¿sí? Si vemos estos rasgos, pues aquí es donde más todavía tenemos que prestar atención al tema de prevención. Voy a mostrar algo en Facebook, por desgracia en Instagram no lo puedo compartir para que lo veamos, pero las personas que están en Facebook sí lo vamos a poder ver con más detalle, y a las personas que están en Instagram pues se los voy a tratar de explicar para que sea mucho más claro. Sé que han hecho más preguntas por acá por Instagram, ahorita más tardecito las vamos a abordar. Y pues bueno, de forma inicial, entonces, Paola, no sé si me puedas ayudar a presentar la imagen sobre el árbol genealógico. Y espérame. Y que le tenga 2 de paciencia. Listo. Entonces, mientras tanto, les voy a contar de dónde es que sale, desde dónde es que sale este árbol genealógico. De pronto, como algunas personas ya saben o algunas no, parte de mi proyecto de la tesis de maestría en neurociencias fue trabajar con personas con trastorno afectivo bipolar, identificar su perfil cognitivo y también ver si, digamos, todo el tema de herencia familiar se encontraba, digamos, efectivamente como se había escrito en otros países. En Colombia muy poco se ha estudiado sobre la heredabilidad del trastorno afectivo bipolar. También estudiamos un gen candidato. Realmente no, respecto al gen acá en la población colombiana no se encontró nada, ¿sí? Digamos, de relación en sí con el trastorno bipolar. O sea, la presencia de este polimorfismo con el trastorno bipolar no se encontró. Claramente es una muestra muy baja. Fueron 30 personas, pero pues habría que aumentar la muestra a ver si se encuentran cambios. Pero lo que sí fue muy llamativo con respecto a este estudio es que yo realicé árboles genealógicos, genogramas, de de 3 líneas generacionales de cada una de las personas con trastorno bipolar. Y lo que quiero mostrarles un poco es qué fue lo que se vio así muy por encima, ¿sí? Entonces, lo que van a ver es un árbol genealógico, pues, de una persona con trastorno bipolar, claramente no sale su nombre ni nada, y van a encontrar en rojo, ¿sí? Todos los antecedentes familiares de enfermedades neuropsiquiátricas, en azul enfermedades neurológicas y en amarillo enfermedades de otro tipo, ¿sí? Entonces, permítanme un segundo a ver que se vaya mostrando. Bueno, mientras tanto voy a empezar de pronto a responder ciertas cosas que han publicado. Bueno, voy a darle un inicio aquí al Facebook, porque ya he hablado harto con Instagram. Entonces, bueno, con Facebook. Entonces, buenas noches, Andrea. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias, Elizabeth, por conectarte. Un saludo a la señora Floralba. Muchísimas gracias por estar aquí conectadas. Ya las conozco desde hace un tiempito y les mando un gran abrazo. También, Andrea, muchísimas gracias por estar conectada. Alejandra nos comenta, hola, ¿cómo se sugiere manejar el embarazo en las mujeres con trastorno bipolar? Lo que mencionaba un poco a la misma pregunta que también creo que se realizó acá en Instagram, y es que es importante que primero, si quieres quedar en embarazo, hables con tu psiquiatra para que así puedan, digamos, identificar la medicación. O sea, ¿qué es lo más importante de esto? Que la medicación también no vaya a le vaya a generar un impacto, una afectación
al feto, ¿cierto? Que yo creo que es lo que más de pronto preocupa. Entonces, lo importante es que puedas, digamos, llegar a hablar con tu psiquiatra, también con tu ginecólogo, y que puedas decirle, sé muy sincera, ¿cierto? De, bueno, pues es que quiero quedar embarazada, pero entonces tengo esta enfermedad, llevo tomando el medicamento tantas veces, en tantas dosis, son estos medicamentos puntualmente, mi último episodio fue hace tanto tiempo, o sea, como que se tengan muy claros todos esos datos de tal forma que se pueda, digamos, como hablar de mucho más franco con tu psiquiatra, con también tu ginecólogo y pues que ya lleguen a acuerdos. Pero de que se puede quedar embarazada, sí, claro que sí se puede, con mucho, digamos, preparación, ¿sí? Se puede. Listo, entonces, Andrea Aranguren. Entonces, ¿por qué los psiquiatras no realizan recomendaciones en materia laboral? Lo digo porque las empresas asumen que uno debería rendir como si nada, no se tienen en cuenta los efectos secundarios de los medicamentos. Acá Andrea está diciendo algo súper importante y es los efectos secundarios de la medicación. Estamos hablando de que los pacientes con trastorno bipolar usualmente están medicados, con un modulador del estado de ánimo y con un antipsicótico. Entonces, usualmente, más que el modulador del estado de ánimo, el antipsicótico tiende a generar más afectaciones, digamos, de efectos secundarios, ¿sí? Y son difíciles de manejar en un principio mientras el cuerpo se adapta mucho más a la medicación y acá es por eso que los primeros meses de medicación son los más importantes, porque es cuando, pues, usualmente la persona, debido a sus efectos secundarios, tiende a abandonar el tratamiento. Por eso también la importancia de que se pueda hablar con el psiquiatra, de tal forma que ustedes le puedan decir cómo está haciéndome mucho daño la medicación, me mantiene dopada, me mantiene dormida, entonces no puedo trabajar así. Y por otro lado, lo ideal es que pues pudiesen hablar con sus jefes, ¿cierto? Y expresarles como estoy haciendo esta actividad, pero me va a tomar un poco más de tiempo porque he estado tomando una medicación y pues la verdad mi cuerpo se está adaptando. Yo sé, muchas veces ustedes me dirán, eso es imposible, yo no le puedo contar a mi jefe que tengo trastorno bipolar y créanme que los entiendo porque sé que es difícil que la gente entienda qué es el trastorno bipolar y que pues ustedes pueden sobrellevarlos. ¿Sí? Pero en muchas ocasiones incluso pueden hacer referencia a que quizás no se sienten tan bien, que necesitan un tiempo, ¿sí? Y ya más adelante con más calma, efectivamente sí comunicar, digamos, a sus jefes o a compañeros de trabajo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? El litio es teratogénico. Uy, ahí sí me corchas. Vamos a buscar qué es teratogénico. Teratogénico. Teractogénico. Ok, ya. O sea que es de alta toxicidad, sí, para el feto. Ok. Bueno, pues mira, ahí nos están dando una información. El litio es un modulador del estado de ánimo que en muchas ocasiones se da para el manejo del trastorno afectivo bipolar. No estaría segura si decirte que si es teratogénico o no, porque pues como no soy psiquiatra, realmente no sé, o sea, no conozco la composición exacta del litio. No sabría decirte si es teratogénico o no, pero te recomendaría que si efectivamente es teratogénico, hables con tu psiquiatra y miren otra opción de otro modulador del estado de ánimo, porque no, el litio no es el único modulador del estado de ánimo. A mi hermana me dice bipolar porque ella me dice perdedor. Ok, Andresito estaba comentando y dijo a mi hermana me dice bipolar porque ella me dice perdedor. Bueno, no sé si es que de pronto tú tienes trastorno bipolar y por eso ella quiere ofenderte con eso, haciéndote sentir perdedor, o que no tienes trastorno bipolar y ella te dice esto para hacerte sentir perdedor. Realmente creo que en cualquiera de los dos casos es una actitud muy poco madura para asumir las cosas por parte de tu hermana, claramente, que es algo que pues realmente muchas veces hay personas que uno se va a encontrar en todos los momentos de su vida que pues, como que hay que pasar por alto porque no tienen nada que aportar, ¿sí? Entonces, frente a eso te trataría de decir como no le prestes atención a tu hermana porque pues no. Andrea, yo creo que funcionó bien, pero después de cierta hora siento mucho agotamiento mental. Eso es normal, especialmente siento que no capto nada. Es normal, ¿sí? Eso se llama fatiga cognitiva y ocurre muchas veces cuando no estamos haciendo pausas activas suficientes durante nuestro trabajo. Es decir, por ejemplo, por más que yo no tenga TAF, pero si estoy aquí sentada 5 horas constantes frente al computador,
pues va a ser terrible para mí, o sea, voy a terminar fundida, ¿sí? Entonces es necesario tomar pausas activas, es lo que te recomiendo, pausas, digamos, de cada media hora para darte como un espacio, ¿sí? Como para cambiar un poco el ambiente, que tu ambiente de trabajo sea como adecuado, blanco, luz que sea buena para ti, música que no sea disruptiva, una música que te ayude, favorezca. Es como lo que yo recomendaría, porque sí, efectivamente después de un rato ese agotamiento a nivel cognitivo hace que uno no pueda como captar tan fácilmente la información, ¿sí? Haya una pérdida de la atención. Bueno, ya ahorita voy a seguir con los comentarios, ya aquí se logró que se publique la imagen que quería mostrarles, entonces voy a tratar de ser lo más descriptiva con respecto a las personas que están viendo que nos estaban viendo por Instagram. Entonces, las personas que están siguiendo por Facebook, que están viendo, este es el caso de una persona, TAP 16. La flechita que están viendo hace referencia a la persona que tenía TAP y que fue quien participó en el estudio. Entonces vemos que sale en rojo, todo lo que sale en rojo son antecedentes de enfermedades neuropsiquiátricas, ¿sí? En la familia. Entonces, esta persona tiene 42 años, tiene 2 hijos, un hombre de 22 años y una mujer de 10 años. Esta señora tiene el diagnóstico y su esposo, esta es su pareja, su hermano, ese es su hermano. Su hermano tiene 38 años y tiene alcoholismo, ¿sí? El alcoholismo hace parte también de enfermedades neuropsiquiátricas. Entonces, sus padres también, el padre de ella es alcohólico también, y su mamá tiene ansiedad y depresión y tiene una hermana gemela que también tiene depresión. Si nos fijamos, varias de las personas en ambas líneas familiares, es decir, tanto del padre como de la madre, ¿cierto? De esta señora que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, tienen antecedentes de enfermedades neuropsiquiátricas, tienen antecedentes de consumo de sustancias, de esquizofrenia, es decir, un tío de la paciente murió de 50 años y tuvo esquizofrenia, una tía tuvo depresión, su mamá y su otra tía también tuvo ansiedad y depresión, unos primos también tienen depresión, sufren de alcoholismo, abuelas maternas, abuela materna con depresión, abuelo materno con alcoholismo, por parte de su padre, su mamá, su abuela paterna tuvo depresión. Entonces, si nos fijamos en este caso, este esquema familiar, este árbol familiar, pues hay muchos antecedentes de enfermedades neuropsiquiátricas, ¿sí? Que entonces vamos a pasar a la siguiente imagen, que es la de la persona, es el C26. Como les comentaba, pues este estudio se hizo pues no solamente con pacientes con trastorno bipolar, sino que también se comparaban esa información con sujetos que no tenían la enfermedad, pues para identificar si habían cambios. Entonces, este que dice C26, que están viendo las personas que están en Facebook y pues que voy a tratar de describir, es un hombre de 43 años, ¿sí? Que no tiene ningún antecedente de enfermedad neuropsiquiátrica, ni neurológica, ni en ningún tipo, o sea, no tiene ninguna enfermedad. Tiene 4 hermanos, ¿sí? Diferentes, 4 hermanos, 3 mujeres, un hombre. Tiene un hijo, ¿sí? Que tiene 8 años y el único antecedente es que el niño tiene asma. Y si vemos, pues, ahí la parte que es amarilla es porque son enfermedades de tipo, digamos, como hipertensión arterial, cáncer de pulmón, hipertensión arterial, etcétera, ¿sí? Sus padres, ¿sí? Digamos, su padre falleció y él tuvo un cáncer de pulmón, su mamá tiene hipertensión arterial, en el caso de la abuela paterna, tuvo neumonía y murió a los 96 años, ¿sí? En azul sale porque es una enfermedad neurológica que fue en este caso la abuela materna del señor, que falleció por un accidente cerebrovascular, pero si nos fijamos, digamos, a nivel de colores, creo que es la forma más fácil de ver, no hay ningún antecedente de enfermedad psiquiátrica. Cuando vemos el otro árbol familiar, pues vemos que hay una carga superior. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo de una persona también con trastorno bipolar, ¿listo? Entonces, en este caso, vemos que el que dice TAP03, ¿cierto? Vemos que es una mujer de 37 años, tiene 2 hermanos. Los 2 hermanos no tienen la enfermedad, ella sí, ¿sí? Sus padres, su padre, pues por la línea paterna, él no tiene la enfermedad, la mamá no tiene trastorno bipolar, pero tiene depresión, ¿sí?
Ahora, si nos fijamos por la línea materna, realmente no hay mucha más, digamos, enfermedades. Las únicas son a nivel neurológico de una prima de la paciente que tuvo o tiene epilepsia y otra prima que tiene o tuvo más bien meningitis. Ahora, por el lado paterno, si bien el papá no tiene ningún tipo de trastorno neuropsiquiátrico, sí vemos que varios de los familiares de él sí lo tienen, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, que el abuelo paterno, ¿cierto? Era, si no estoy mal, si no estoy mal lo que dice ahí, era cleptomanía, ¿cierto? En el caso del tío, ¿cierto? Paterno tenía ansiedad, varias de las primas, ¿sí? Por parte de esta tía tienen ansiedad, trastorno límite de la personalidad. Entonces, si vemos, hay una carga genética que quizás el papá no tiene ningún antecedente neuropsiquiátrico, o sea, él no tiene como tal ninguna enfermedad neuropsiquiátrica, pero sí por la línea paterna se empezaron a ver muchos más antecedentes neuropsiquiátricos y neurológicos, ¿sí? Vemos que hay antecedentes fuertes de Alzheimer en la familia por parte paterna, ¿sí? Hay déficit cognitivo en varios casos. Entonces, si se fijan, digamos que no, o sea, es decir, cuando uno ve este tipo de familias donde hay una carga, digamos, de patologías neuropsiquiátricas, pues es más probable que haya el desarrollo de esta enfermedad. Como para comparar, vamos a ir a la última, que es para comparar el último caso de una persona sin la enfermedad, sí, que entonces es el que dice, creo que bajarlo otro poquito, porque se quedó ahí como a la mitad. Pero mientras tanto voy explicando, es el que dice C25, si es una persona, es un hombre de 27 años que no tiene la enfermedad, tiene 2 hermanos, uno falleció con un trauma cráneoencefálico, es decir, un golpe muy fuerte a nivel cerebral, murió a los 15 años, una mujer, y otra hermana de 17 años que no tiene ningún tipo de antecedente. Vemos que por parte de sus padres hay enfermedades, en el caso del papá, diabetes, la mamá no tiene ninguna enfermedad y pues el resto de enfermedades son enfermedades de tipo más metabólico, ¿no? Entonces diabetes, en este caso también pues hay un tema de obesidad, hay también temas sí de cáncer en la familia, de infarto, tuvo un infarto una tía del paciente por el lado paterno. Entonces, hay algunos antecedentes, claramente sí hay, por ejemplo, Parkinson también dentro de la familia, pero si se fijan no hay antecedentes de enfermedades de corte psiquiátrico, depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, trastorno bipolar, y pues de esto se hicieron muchos árboles familiares, muchos árboles genealógicos de cada uno de los participantes. ¿Sí? Y ahí fue donde empezamos a ver que sí existía realmente una asociación dentro de los antecedentes familiares y pues esto nos indica que si hay una carga genética importante dentro de la enfermedad, la cual se tiene que seguir estudiando, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias por las personas que han estado conectadas. Ahora sí voy a empezar a responder como preguntas que hayan surgido. Entonces, bueno, voy a irme primero acá por el Instagram que estaban hablando varias personas. Entonces, una persona bipolar puede trabajar común y corriente. Yo veo que mi hermano toma un montón de pastillas y no veo cambio y el episodio para que lo veo es permanente. Claro que sí, una persona con trastorno bipolar sí puede llegar a trabajar, lo que decía en un momento, o sea, se puede llegar a desenvolver con mucha regularidad, ¿sí? Solo para darles un ejemplo, tengo una paciente, ella tiene 25 años, ella estudia una carrera universitaria, efectivamente es para ella un poco más tensionante de lo que podría llegar a ser para una persona, digamos, sin la enfermedad, y ella tiene que estar mucho más pendiente de sí misma y de cómo se regula, ¿cierto? A nivel emocional, pero pues realmente ella es muy funcional, tiene un grupo de amigos, sale, está muy bien, funciona muy bien en el colegio, ¿no? En la universidad, ¿sí? Trabaja de vez en cuando, ¿sí? Entonces, sí, realmente es bastante funcional y se puede llegar a ser muy funcional. Lo que yo te sugeriría es que, bueno, falta ver qué montón de pastillas esté tomando, qué pastillas son las que está tomando, sí, pero si vemos que realmente no hay un cambio, este tema que tú dices que el episodio es permanente, pues habría que verlo porque no puede haber un episodio que dure toda la vida, realmente habría que verlo con más detalle, pero pues
Si vemos que el psiquiatra no es el mejor, pues yo sugeriría cambiar de psiquiatra para analizar qué es lo que pasa con la medicación. Teniendo en cuenta que estas fallas atencionales que derivan en problemas de memoria, ¿están las personas con TARS en mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer? Muy buena pregunta. No quiero asustarlos, claramente. No ocurre en todos los momentos. Hay estudios que han asociado efectivamente el trastorno afectivo bipolar y la esquizofrenia principalmente con el desarrollo de que un trastorno cognitivo mayor, no necesariamente Alzheimer, sino de otro tipo principalmente, que es la demencia frontotemporal, principalmente por estos cambios que les mencionaba, digamos, de deterioro a nivel de la corteza prefrontal. No quiere decir que toda persona con trastorno bipolar, y quiero ser muy enfática con esto, no quiere decir que toda persona con trastorno bipolar le vaya a dar demencia, ¿sí? No, para nada es así, ¿no? Pero sí es cierto que hay que tener un tratamiento temprano, hay que ser muy juiciosos con el tratamiento, hay que estar muy pendientes también, porque sí hay una afectación cognitiva con los años. Entonces, pues lo ideal es que hagamos menos, o sea, que los episodios no sean tan comunes, ¿sí? Es decir, hayan menos episodios, menos afectación cognitiva, pues para que más adelante no haya repercusiones. ¿Es necesario tomar antipsicóticos en pacientes que solo ha tenido episodios de manía o hipomanía sin síntomas psicóticos? Si has presentado episodios de manía o hipomanía, usualmente, por lo menos en los episodios de manía, se presentan síntomas psicóticos, ¿sí? Entonces, parte de eso parte de esto es los episodios de manía, ¿sí? Síntomas psicóticos. Entonces, no quiere decir con esto que te esté diciendo sí o sí hay que tomar antipsicótico. Normalmente es lo que mandan esta dupla de antipsicótico y regulador del estado de ánimo, modulador del estado de ánimo, pero pues ya depende mucho de tu psiquiatra tratante si él ve la necesidad de que tomes un antipsicótico o no. Bueno, ahí con respecto a los comentarios, por situaciones traumáticas el paciente puede pasar de tipo 2 a tipo 1. Sí es cierto que pueden haber variaciones en el diagnóstico, es decir, lo que mencionaba también en un principio, que muchas veces una persona que se fue diagnosticada con depresión le puede cambiar el diagnóstico a trastorno bipolar, sí, sí, entonces sí es factible que cambie el diagnóstico con el tiempo. Ahora vamos aquí un momento con Facebook. Entonces, la actividad o el tratamiento que tú realizas, Tatiana dice, la actividad o el tratamiento que tú realizas es mejor hacerla cuando la persona está en manía depre o en la eutimia. Si te refieres al tratamiento de neuropsicología, o sea, el tratamiento de estimulación cognitiva y esto, lo mejor es en eutimia, ¿sí? Que es donde la persona está, digamos, más regulada, porque es donde se pueden dar más herramientas para que en los casos en que empieza a haber una afectación, una alteración del estado de ánimo, pues haya una mejor regulación en esos casos. Pero no, bueno, no sé si haces referencia a eso. Alejandra, ¿siempre es genético? ¿Puede haber alguien bipolar que no tenga antecedentes de enfermedad neuropsiquiátrica en la familia? Sí, claro que sí. También puede haber una persona que tiene trastorno bipolar que antes nunca había tenido en su familia antecedentes. Por eso les digo que no es que sea únicamente genética la enfermedad, ¿sí? Esta es una enfermedad compleja, multicausal, pero cuando les traía estos ejemplos, lo que sí quería decirles es que efectivamente sí hay una carga genética importante. Usualmente cuando uno empieza a ahondar en estos antecedentes de estas familias, ve que sí hay algún antecedente neuropsiquiátrico, pero no quiere decir que como no hay antecedente, entonces no puedo tener trastorno bipolar porque en mi familia nunca ha habido antecedentes. No, no quiere decir. ¿Listo? Creo que Tatiana dice, creo que a veces la parte genética hay que estudiar mucho porque mis papás son primos de primer grado y somos 4 hermanos y ninguno salió con problemas, como a veces se dice, sobre la parte genética. Mi mamá sufre de TAP más de 25 años y cuando está en manía solo la coge con el esposo y la hija. ¿A qué se debe esto? Es que tan cierto que no se acuerdan de las cosas graves que hacen en las manías. Gracias. Bueno, vamos por partes. Entonces, el tema ¿de qué? De los primos. Eso es muy importante, ¿sí? Quizás hay algo que se llama segregación genética y es que, por ejemplo, puede que yo no tenga una enfermedad como hijo, pero puede que sí eso segregue para mis nietos, o sea, para mis hijos. Es decir, por ejemplo,
puede que mis papás son primos y nosotros como 3 hijos nunca tuvimos ninguna enfermedad, pero puede que, digamos, mi hermano tuvo una hija, o sea, es decir, mi sobrina, y ella sí salió con alguna enfermedad, ¿sí? Y esto es porque toda esta genética cosegrega, ¿sí? Es decir, pasa de una generación a otra. Y puede que, digamos, en nuestro caso nosotros no hayamos expresado ningún tipo de patología, pero puede que más adelante sí se dé, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues, digamos que hay una mayor probabilidad, digamos, de afectaciones. O sea, nosotros todos mantenemos mutaciones genéticas pequeñas, ¿sí? Que nos hacen más propensos a desarrollar una que otra enfermedad. Si yo estoy con alguien con una carga genética muy similar a la mía, es más probable, no quiere decir que ya es definitivo, pero sí es más probable que desarrolle yo la enfermedad, ¿sí? Entonces, es por eso que siempre se previene frente al hecho de que no sean primos, ¿sí? Menos en primer grado. ¿Listo? Entonces, pero obviamente pues no es tu culpa, ¿no? O sea, esto no quiere decir que seas culpable de nada. Tu mamá sufre de TRAP por más de 25 años y cuando está en manía solo la coge con el esposo y la hija. Es normal en la medida en que muchas veces lo que les decía, o sea, no es normal que la coja contra ellos, más bien, usualmente se ve que hay una referencia, ¿cierto? Se coge, por decirlo así, entre ojos a alguno de los familiares, ¿sí? Entonces es normal. Ahí yo lo que sugeriría es que, bueno, pues ya que digamos hay otras personas a las que digamos, no coge, por decirlo así, entre ojos, pues podrían ser las personas que intenten acercarse a hablar, como para dar un poquito más de conciencia sobre lo que está pasando. Lo otro que tan cierto es que no se acuerdan de las cosas graves que hacen en las manías. Es cierto que hay una afectación a nivel hipocampal, o sea, cuando están en episodios de manía, debido a que hay una hiperactividad a nivel cerebral en los circuitos que yo les mencionaba, puede que no haya un claro recuerdo de las cosas. Entonces sí puede llegar a suceder que no se recuerde exactamente qué fue lo que pasó o haya como ciertos, digamos, olvidos, pero también puede que se hayan cambios, digamos, a nivel como semántico, por decirlo así, de lo que sucedió, ¿sí? Entonces puede que, por ejemplo, me acuerdo, esto que dices, me acuerda de un paciente que decía que no era que él se hubiera golpeado porque lo vieron golpeándose contra un poste, que no era que él hubiera hecho eso, sino que hubo un carro que lo atropelló, ¿sí? Entonces, obviamente ambas cosas habían generado en él pues un trauma, ¿cierto? Pero, o sea, un trauma, un golpe, pero no necesariamente era el mismo, o sea, el evento real, ¿sí? Pero entonces sí pueden haber afectaciones en la memoria. Eh, perdón por tantas preguntas por acá por Instagram, Electra, no pasa nada, tranquila. Soy estudiante de psicología y paciente. Genial, genial. Me encantan estas personas así, genial. ¿Sí? Todos deberíamos estudiar psicología, no me interesa. Genial que estés preguntando, me encanta y ojalá pues esta información sea relevante para ti en todo aspecto. Alegría, entonces, en todos los casos es indispensable la medicación. En la mayoría sí. Entonces, por lo menos al inicio sí es indispensable la medicación. ¿Sí? Es decir, si me acaban de diagnosticar la enfermedad, pues necesito la medicación. Es decir, esto es una enfermedad crónica. Entonces yo les voy a hacer el símil como por ejemplo con la epilepsia. ¿Sí? En muchos casos, la persona con epilepsia necesita en un principio que la dosis de pronto sea alta para manejar los síntomas. Puede que esa persona deje de tomar medicación en algún momento de su vida, sí es probable, ¿cierto? Pero quizás necesita tomar por más de 10 años la medicación, sí, también. Puede que intente quitar la medicación y no funcione, efectivamente pueden intentar y que no funcione y que ya necesite tomar medicación toda la vida. Es exactamente lo mismo con el trastorno bipolar, ¿listo? Entonces, bajito yo he visto que toman medicación por 10 años, más o menos, y después empieza a mirar si se puede dejar la medicación o no, ¿sí? Ya si se empieza a ver que no es indispensable la medicación, pues se puede, digamos, dejar el tratamiento. Pero esto, digamos, es algo que yo digo, no quiere decir que ahora la persona que tiene 10 años la enfermedad tomando la medicación ya mismo vaya a dejar de tomarla, porque yo dije, no, ¿sí? Esto es algo que así como la persona con epilepsia lo hace con su neurólogo y lo habla con él, la persona con trastorno bipolar tiene que hablarlo con su psiquiatra, ¿listo? Eliana pregunta acá,
Entonces, si la madre tiene trastorno bipolar, ¿cuánta probabilidad hay que el hijo desarrolle el trastorno bipolar? Lo que hablaba ahorita es 10 veces más factible que si en el caso de la primera línea generacional haya un diagnóstico de trastorno bipolar, la persona llegue a tener la patología. ¿Listo? O sea, es 10 veces más probable, pero no quiere decir que sí o sí le vaya a dar. ¿Listo? Elizabeth pregunta, en un paciente bipolar con antecedente familiar en primer grado de Alzheimer, ¿la terapia cognitiva puede prevenir o retardar la aparición de un posible Alzheimer? Sí, señora. Entonces, sí, el Alzheimer también tiene su carga hereditaria, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia hay algo que nosotros llamamos que es la reserva cognitiva y hace referencia como a todos los años en los cuales, digamos, yo me he mantenido cognitivamente muy activa, de tal forma en que si llego a desarrollar en algún momento de mi vida una demencia, como por ejemplo el Alzheimer, el avance no vaya a ser tan acelerado como una persona que, digamos, no ha estado, digamos, cognitivamente tan activa. De ahí, digamos, se han visto estudios, por ejemplo, que personas con años de estudios más grandes, por ejemplo, que hayan hecho posgrados, hayan estudiado mucho en relación a una persona que, digamos, solo pudo realizar primaria y que ambos desarrollan enfermedad de Alzheimer en los mismos momentos de su vida, la persona con solo primaria, por ejemplo, va a tener un deterioro cognitivo más acelerado en relación a la persona que, digamos, tuvo más estudios. Y no quiero decir con esto que es que tener más estudios sea mejor, no, sino que a nivel cognitivo genera una reserva, por decirlo así. Entonces es algo positivo. Y la estimulación cognitiva lo que hace es, digamos, trabajar todo ese tema a nivel, digamos, mental, ¿cierto? Para mantenerse uno mentalmente activo, de tal forma que, digamos, uno en el caso del trastorno bipolar, busque disminuir algunas afectaciones o fallas como las que mencionaba antes, o en el caso del Alzheimer, reducir lo que más se pueda el desarrollo de la enfermedad o el avance más bien de la enfermedad. Eliana dice, trastorno bipolar y estrés. Si el estrés no es inevitable, si los problemas que tiene el paciente son muchos en un momento dado, ¿qué se puede hacer por él? Bueno, es que ahí sí ya depende mucho de cada caso particular, ¿no? Realmente creo que ninguno de nosotros, o sea, somos ajenos al estrés, sí, creo que todos vivimos estrés en muchos momentos de nuestra vida, realmente influye mucho en la forma en que nosotros podemos afrontar las cosas, en nuestra red de apoyo, todas esas variables son importantes. ¿Qué se puede hacer con él? Pues yo siempre creo que la escucha activa es una primera parte muy importante para poder establecer una relación con la otra persona, poder hablar, poder ser empáticos. Pero pues si vemos que realmente es una situación que empieza a salirse de las manos, pues hay que consultar de forma inicial por psicoterapia. Es lo que te puedo decir, Eliana. Ahora, Ingrid dice, aparte de la medicación y las terapias psicológicas, ¿qué otras cosas ayudan al trastorno afectivo bipolar? Aparte de la terapia psicológica, aparte de eso, la terapia neuropsicológica también puede ayudar, ¿cierto? Que hablábamos ahorita de la estimulación cognitiva. Aparte de eso, puede ayudar a tener una buena higiene del sueño, es necesaria. Hacer ejercicio también es muy bueno. Tener actividades lúdicas, sociales, también es muy bueno. Mantenerse muy activo también es muy bueno. O sea, realmente son muchas las cosas que se pueden hacer. No, para tratar el trastorno afectivo bipolar no solamente se trata de tomar medicación y ya, sino que pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Mantenerse sanamente, es decir, comer bien, alimentarse bien, dormir bien, salir a hacer actividades al aire libre, tener una buena red de apoyo ayuda mucho. Pues también claramente que sí, seguir, digamos, la medicación según el psiquiatra. Si, digamos, sientes que este psiquiatra no está siendo bueno para ti, pues te recomiendo, bueno, pues mirar otras opciones de psiquiatra igual con las terapias. Muchas veces el primer terapeuta que uno ve no es el terapeuta que uno necesita y está bien cambiarlo, no pasa nada. A veces uno necesita pues probar en algunas ocasiones varios antes de llegar a como un psicólogo, un psiquiatra que digamos por el cual uno pueda sentirse bien, ¿cierto? Entonces, ¿cómo estoy en Facebook? Estoy como neuropsicóloga.ana. Así me puedes encontrar en Facebook, que Alegría está preguntando, entonces así me puedes encontrar en Facebook, ¿listo?
Entonces, bueno, creo que esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias por estar conectados, muchísimas gracias por todos los comentarios que han hecho. Me alegra que hayan tantas preguntas sobre esto, porque realmente creo que parte de todas estas preguntas es porque queremos saber y aprender mucho más de esto. No solamente soy yo acá hablando, sino también quienes me aportan muchísimo son ustedes al momento de comunicarme todo. Entonces, recuerden que este live va a quedar en el canal de YouTube que yo manejo, listo. Entonces, para que ahí tengan acceso a él muy pronto, es decir, mañana, probablemente vamos a subir en historia, en las historias, cómo encontrarme por YouTube para que así puedan acceder más fácilmente a los Facebook Live que hemos realizado, no solamente sobre el trastorno bipolar, sino pues que ya también antes hemos hablado sobre el Alzheimer, sobre la depresión, sobre los mitos alrededor de la salud mental. Entonces, pues ahí queda la información siempre va a ser bastante útil. Cualquier comentario que puedan dar después porque se olvidó preguntar, lo pueden hacer, yo estaré pendiente. Muchísimas gracias a todos, Eliana, Tatiana, Paola, Elizabeth, Jairo, a todos muchas gracias por estar conectados. Aquí también a Electra, Ingrid, a todos, ¿vale? Muchísimas gracias a Paola, mejor dicho, a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por estar ahí y nos estamos hablando. Bueno, un gran abrazo y que estén muy bien.